Gloria a Dios, hermanos. Quiero decir un versículo de memoria y dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está en primera de Timoteo 1:15. Gloria a Dios y gloria a Dios. Sí, hermanos, yo le doy gloria a Dios porque en esa escritura el Señor deja un espacio para que pongamos nuestro nombre, porque al final dice, ay, perdón, se me van olvidando. Al último dice, ay, que se me anda, perdón, de los cuales yo, Jesús García Méndez, soy el primero. Perdón, hermanos, a veces me pongo nervioso. Bueno, yo les recomiendo a todas las personas que son recién convertidas que se digan necesitados de Dios como el número uno. Les voy a platicar que yo en un tiempo pasado me hacía acompañar por un grupo de 10 misioneros y un pastor. Íbamos a las ciudades de México y recuerdo claramente que en una fuimos a un penal y ahí el pastor predicó un mensaje bien ungido, y cuando llamó al arrepentimiento vinieron muchos que estaban ahí presos, vinieron a arrepentirse ahí. El pastor vio que venían arrepentidos de verdad, confesaban sus pecados en voz alta y se dio cuenta que ahí estaba el mover de Dios, y les dijo, les voy a enseñar a hacer una oración especial. Y me acuerdo que dijo una escritura que está en la Biblia, en segunda de Crónicas 7:14, de dos frases que me acuerdo. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Esas dos frases, porque, sí, hermanos, humillarse quiere decir reconocer tus pecados, todo lo malo que has hecho, y buscar su rostro, porque hay personas, hermanos, que entran al hospital 2 o 3 veces y no son para buscar el rostro de Dios, de arrepentirse. Hay personas que caen a la cárcel 2 o 3 veces y no se arrepienten, no buscan a Dios. Y el pastor ahí les enseñó a buscar a Dios. Vino el Espíritu Santo y se movió fuertemente. Se vio que estaban arrepentidos de verdad. Y al cabo del tiempo nosotros, a los 5 años, regresamos a ese mismo lugar y había un pastor que organizó la gente. Ya cuando salió de la cárcel, organizó y hicieron una obra nueva, hicieron una iglesia y fundaron después otra
eran dos pastores y mucha gente que eran evangelistas de los mismos presos, después regresaban ahí mismo a ayudar a sus semejantes. Se ve bien bonito, hermanos, cuando da resultado lo que tú andas sirviendo a Dios, Dios los cambia y tú ves que la presencia de Dios ahí se mueve. Ahí vimos que se cumplía lo que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, porque Dios nos transforma a todos, hermanos. Así como me transformó a mí, hay muchos que ahí recibieron de Dios las bendiciones, hermanos. Ahorita yo les quiero decir, hermanos, que si ustedes en su iglesia tienen un pastor que lee bien la Biblia y hace todo lo que aquí dice, hermanos, que lo honren, hermanos, porque aquí la palabra de Dios dice que Dios honra al que lo honra, y si Dios lo honra, nosotros también debemos honrarlo. En Tampico había una evangelista, se apellidaba Arrabaté, y lo que ella decía: en vida, hermano, todo lo que hagas, hazlo en vida, porque hay pastores que ya son ancianos y antes de que se vayan hay que honrarlos, hermanos. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la escritura, porque empieza bien bonito, dice: palabra fiel y digna. Esta palabra es la fiel y digna. Bueno, hermanos, la abrimos y leemos el Salmo 145:3, que dice: Jehová es digno de suprema alabanza. Nos vamos a buscar Apocalipsis 5:2. En esa escritura dice: digno es el Cordero. Cuando lo que sabemos leer la Biblia, sabemos que cuando habla del Cordero, está hablando de Jesucristo. Entonces, perdón, cuando está hablando del Cordero, está hablando de Jesucristo. Pero vamos a dejar que nos diga Juan el Bautista de él. San Juan 1:29 dice: Jesús iba para el río Jordán, y en el río Jordán estaba Juan el Bautista bautizando a una muchedumbre de gente. Entonces ve que viene Jesús y lo presenta. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya los judíos sabían que Jesús iba a quitarles el pecado, porque el Antiguo Testamento ya existía 750 años después de que escribió Isaías.
viene Jesús a nacer. Isaías es el que escribió, viene Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ya los judíos sabían que Jesús venía, pero Juan el Bautista era profeta y ahí mismo les profetizó, les dijo, Dios mismo viene a quitarnos el pecado, no nomás a nosotros, a todo el mundo. Porque estaba profetizando, hermanos. Es la primera vez que dijo que Jesús venía a salvar el mundo. Entonces, cuando yo puedo estar aquí 2 o 3 horas hablándoles lo mismo que Jesús es Dios, pero nada más voy a dejar una escritura para que ustedes mediten. Juan 14:9. Cuando Jesús hablaba con Felipe, Felipe le decía, muéstranos al Padre y con eso basta. Y entonces Jesús le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Simbólicamente le estaba diciendo, yo soy Dios. Ya lo había dicho antes. Cuando los escribas y fariseos estaban hablando con Jesús. Juan 8:58. Está Jesús diciéndoles, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los escribas y fariseos agarraron piedras para matarlo. Y Jesús les preguntó, ¿por qué me quieren matar? Y los escribas y fariseos le decían, porque tú acabas de decir que tú eres Dios, por eso lo querían matar, porque era un delito decirse Dios y había pena de muerte. Pero Jesús se desapareció y les dijo, todavía no es mi tiempo. De todos modos, lo mataron en la cruz, lo mataron. Cuando Jesús estaba en la cruz y murió, era 100% carne, como usted, como yo. Pero Jesús resucitó y cuando ascendió al cielo, porque lo vieron que se fue al cielo, era 100% Dios. Y yo sé nada más de uno que está en el cielo. Es Dios, hermanos. El que tenga oídos para oír, oiga. Voy a decirles una cita más, porque estamos hablando de esta palabra que dice digna. Y hay un versículo más que quiero hablarles. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, hermanos, porque la verdad es digna, y la verdad es todo lo que está aquí, hermanos. Cuando quieran saber la verdad, lea la palabra de Dios, y aquí sale de todas las dudas. Bueno, si vamos a suponer, llega un vecino y me dice, fíjese, hermano, que el hermano fulano de tal hizo esto y esto.
Y yo volteo y le digo, ¿tú lo viste? No, me dijeron. Bueno, eso no es digno de que mi oído lo oiga. Mucho menos es digno de que mis labios lo repitan. Porque ahorita voy a hablar para las personas que quieren hablar, enseñar el Evangelio. Dios nos enseña a hablar solamente la verdad. El Evangelio no nos autoriza para decir chismes, porque dice, la boca mentirosa no me gusta. Entonces, solamente tenemos que anunciar el Evangelio, que nuestra boca se abra para explicar el Evangelio, hermanos. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue, hermanos. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces dice que nosotros debemos recibir el Evangelio, pero aquí adentro del Evangelio dice que recibamos a Jesús en el corazón. Hay muchas personas que estudian y son pastores, van y predican a una iglesia. Hay otros que se hacen misioneros y andan predicando en las calles. Hay otros que se hacen evangelistas y predican en la televisión, en la radio, en YouTube, en el Facebook, en las plataformas que hay. Bueno, yo ahorita les quiero decir que hace 15 días yo hice un programa que casi llegaba a los 6,000, no, pasó de los 6,000 vistas. Y yo les quiero pedir a ustedes que le den like para que de perdido llegar a los 10,000. Hermanos, estoy predicando aquí para ustedes, pero no sé hasta dónde llegue la señal. Pero yo estoy haciendo labor para Dios. Como todos los que estudian y todos los que aprenden, evangelistas, misioneros, pastores, todos anunciamos la palabra de Dios. Bueno, lo que les quiero decir es que hace más tiempo yo formaba un grupito de 10 personas y les anunciaba el Evangelio. Yo tengo un librito que es el discipulado. Son 10 clases y a las 10 personas se las daba, pero lo único que al último tengo que hacer la pregunta, ¿quiere usted recibir a Cristo en el corazón? Y hubo una persona, un señor, que me dijo, ustedes están chiflados. ¿Cómo que recibir a Cristo en el corazón? Dice, dígame dónde dice en la Biblia. Le dije, mire, no se moleste, le voy a explicar. Busque Mateo 10:40. Ahí dice, Jesús enseñando. Dice Jesús, el que a mí recibe al que me envió. Cuando 4 libros más para adelante buscamos Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos
lo que Dios manda, porque más adelante, bueno, ahí está en Mateo 28, 19, Jesús enseña del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos lo que enseña Jesús aquí, entonces nosotros pues vemos muchos milagros, algo imposible para la gente, lo vemos. Y a mí me da gusto, porque yo ahorita tengo 24 años en el Evangelio y hace días me encontré a un pastor anciano y le dije, pastor, fíjese que yo he visto estos milagros y esto de empezar a platicar. Me da mucho gusto que ya me dan ganas de hacer lo mismo, porque estoy viendo que es verídico lo que está pasando. Entonces me dice, mi hermano, le voy a explicar cómo funciona. Cuando una persona recién convertido lee lo que dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni conoces. Bueno, yo le da a ver muchas cosas, milagros. Usted que ya tiene 24 años, sigue clamando a Dios y va a ver muchas cosas. Yo, dice, tengo 58 años en el Evangelio y sigo viendo, hermano, clamo a Dios y sigo viendo cosas grandes y poderosas delante de mis ojos. No hace mucho, dice, pasó de que un líder de un país le pasó lo que le pasó a Salomón. Y yo pensé que lo que le pasó a Salomón, tanto riqueza, ya no iba a haber. Pues ese líder de ese país, un país chiquitito, más chiquito que el estado de Jalisco en México, dice, encontraron que hay mucho oro, riquísimo, y encontraron petróleo. Entonces Dios sigue haciendo todos los milagros que Él. ¿Cuánto tiempo duró ahí el país pobre? Porque no había el oro o estaba muy escondido. Por eso dice, cosas grandes y ocultas que tú ni conoces. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque ese pastor me platicó cosas bonitas. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Cuando ya a ver, bueno, ya pasamos a otro. Cuando la otra parte de la escritura, cuando dice, y Cristo Jesús vino al mundo, y ahí es donde nos dice, ¿a qué vino? Vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahí tengo que explicar detalladamente, porque una cosa, soy igual, pero no es igual, hermanos. No es igual. Salvación y a los pecadores tengo que separarlos para que ustedes entiendan. Está en Juan 11:43, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Vamos a hablar que lo salvó
lo más que se vea más claro, porque resulta que a Jesús le dijeron que Lázaro se iba a morir y Jesús esperó a que se muriera y esperó 4 días. Fue y se paró a la tumba y él dijo, quiten la piedra, la tapa o estaba enterrado. Entonces, a gran voz, él dice, Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro sale, está vendado, sale para afuera. Y la hermana de Lázaro dice, Señor, pero si ya quiere, apesta. Pues tenía 4 días. Y Jesús les dice, quítenle las vendas y déjenlo ir. Los salvó, hermanos. Los resucitó. Ahí es lo que más quiero decir porque los salvó. Bueno, ahí quiero decir que yo he escuchado muchas personas que han resucitado, testimonios, pero yo quiero decir el mío. Yo cuando vine a Cristo Jesús todavía estaba bien, no había ninguna enfermedad, nada más tenía el azúcar, pero me dio un stroke, una embolia, hermanos, que es la que me dejó inmóvil de esa parte. Bueno, yo ya sabía de Cristo, pero me iba a morir, pero Jesús me salvó, no morí. Tiempo después, tengo un paro cardíaco y no morí, hermanos. Tengo una operación a corazón abierto de esa misma, pero no morí. Entonces, yo digo, Jesús me salvó. Ahí es donde quiero decir, hay mucha gente que tiene enfermedades y no sabe en el hospital, no saben qué es lo que tiene su mal y se trata nada más de que voltee y le pida ayuda a Dios para que ese mal salga a luz y ya le cure lo que tenga. Bueno, de eso Jesús nos ha salvado a muchos. Yo conozco muchos testimonios de personas que estaban muertas y así como me pasó a mí, casi ya muerto y tengo ese testimonio. 2 veces me salvó. Bueno, hermanos, ahí estoy hablando yo de la muerte de Lázaro, donde Jesús le resucitó. Lázaro tenía 30 años. Cuando volvió a morir, Lázaro tenía 60 años, pero murió. Y entonces yo quiero decirles a ustedes de la muerte. La Biblia enseña aquí que hay 3 muertes para Dios. La muerte física es una. Cuando mueres y vas a la tumba, esa es la muerte física. La número 2, muerte espiritual. Aquí lo predica Dios. La muerte espiritual es cuando andas caminando en la vida, pero nunca conociste el Evangelio, nunca conociste de Dios. Jesús lo pone así. Había uno que le dijo, Señor, te voy a seguir, pero primero déjame enterrar a mi papá. Dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque para Dios
están muertos los que nunca se enteran que Dios los puede ayudar. Y tan fácil que es, hermanos. Existen muchas Biblias. Muchas personas regalan las Biblias. Bueno, existe que esa es la segunda muerte. Y hay la tercera muerte, que es la muerte eterna. Cuando no supiste de Dios y moriste, entonces viene la muerte eterna. Dice la Biblia, donde el fuego no deja de arder. Ya imagínense dónde es. Dice, la muerte eterna, esa era el cuco. Pero Jesús nos salva a los pecadores, porque la salvación es para todos, hermanos. Les voy a decir donde dice que Jesús nos da vida eterna. Bueno, Juan 10:28 dice Jesús, yo les doy vida eterna. Es lo que dice Jesús, ofrece vida eterna y es para todos, hermanos. Ahorita es cuando usted debe aprovechar que Jesús le está hablando. Jesús le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos, dejé una palabra, la última, que va a ser de bendición para nosotros. Dice, palabra fiel. De ahí, esa palabra fiel, voy a sacar dos letras, la F y la E, la fe. Vamos a hablar de la fe, porque Dios aquí, en este evangelio, dejó la figura principal, que es Jesucristo. Y la segunda palabra importantísima es la fe, porque Dios dejó una fe poquitita en nosotros y nosotros la tenemos que hacer crecer. Y aquí dice cómo crecer la fe. Cuando la gente usa su fe y ya creyó en la Santa Muerte, la está usando mal y crece, hermanos, porque está fomentada y la fe crece, la riegas y crece. Hay gente que la malusa y cree en Satanás y crece, hermanos. Pero Dios nos dejó aquí la palabra para que nuestra fe crezca y sea más grande. Y dice cómo, Romanos 10:17, dice, así que la fe viene por el oír. Si usted, hermano, quiere que su fe crezca, tenemos que ir a una iglesia, porque ahí se lee la Biblia y el pastor de ahí habla mucho tiempo. Puede aventarse 1 hora o 2 horas de lo que leyó, lo que Dios le da a explicar. De eso habla, hermanos. Y la fe crece. Entonces creció poquito, pero usted la recibe en su casa. Cuando va a la iglesia,
Hay alguien que le regala una Biblia. Ahorita voy a hacer una pausa, hermanos, para decirles que yo regalo Biblias, hermanos, a la gente que me escribe a mi WhatsApp y deja su domicilio correctamente, les va a llegar una Biblia hasta su casa. Y ahorita tengo Biblias. Pero les voy a decir que no tiene nadie en perder esto. Porque, hermanos, en su casa, toda la gente, ¿quién no tiene un teléfono? En el teléfono baja aplicación y ahí está la Biblia, hermanos. Así que no hay que perder esto. Entonces va a la iglesia y su fe crece. Ya tiene la Biblia en su casa y la lee todos los días. Crece y crece mucho hasta que la fe es potente, hermanos. Jesús comparó la fe con un grano de mostaza de 1 milímetro. ¿Por qué la comparó con el grano de mostaza? Porque el grano de mostaza da un árbol que es bien fuerte. No lo tumba ni el aire, ni la lluvia, ni nada. Bien fuerte. Así nos quiere Dios. Bien fuerte. Bien una persona que está bien fuerte. Nunca cae, nunca tropieza. Yo tengo 24 años, hermano, y estoy bien consciente de que Dios me ha dado fortaleza, hermano. Y así lo puede hacer usted. Yo les quiero decir una escritura para hablar más de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahí nos vamos a detener. Dice que necesitamos fe y necesitamos esperar. Entonces necesitamos la paciencia y los frutos del Espíritu son gozo, amor, paz, paciencia, fe. Ahí tenemos lo que Dios nos da, los frutos del Espíritu. Cuando aceptamos a Jesús en el corazón, perdón, hermano, aceptamos a Jesús en el corazón, resulta que viene el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu, ya cuando los tenemos, la fe la vamos a hacer crecer leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, hermanos. Y la paciencia, Dios nos la da. Entonces, vamos a leer otro versículo que es lo mismo, hermanos. Habla de la fe y de la paciencia. Hebreos 6:12. No se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ahí está, reciben las promesas de Dios. Yo no quería abusar, hermanos, hablando de este versículo, pero me parece que es importante. Vamos a ver primero que está hablando de los perezosos. Una vez iba yo a la casa de un muchacho, un hermano, y leíamos la Biblia. Y ya cuando venía yo, me decía, hermano, cuando usted se va, mi esposa y yo nos quedamos leyendo la Biblia. Y mire, una bendición bien grande, porque
nos da un sueño bien bonito. Le dije, ¿y se duermen? Dice, sí. Le digo, bienvenido al club de los perezosos. Le digo, porque a mí también me ha pasado. Yo, no muy seguido, pero sí me levanto a las 3 de la mañana y me pongo a orar. Y una vez me quedé dormido, hermanos. Orando, me quedé dormido. Y entonces le dije, por eso te digo, bienvenido al club de los perezosos. Bueno, y después vamos a ver la otra palabra. Dice, imitando a aquellos que por la fe y la paciencia. ¿Quiénes son los que tienen fe y paciencia? ¿A quién hay que imitar? Yo les voy a decir, les voy a poner nombre al pastor de la iglesia y a su equipo de oración. A ellos son los que hay que imitar. Ellos van y tienen mucha paciencia porque piden para que otras personas salen y tienen que esperar mucho tiempo, hermano. A veces es rápido, pero a veces hay que esperar mucho. Bueno, después al último dice, ay, se ve, los que reciben las promesas. Bueno, cuando vamos a hablar de la promesa, aquí en la Biblia, Dios nos deja muchas promesas, hermanos. La gente la lee y no sabe cuáles son las promesas. Yo sí las he enumerado. En el Nuevo Testamento conté más de 1000 promesas que Dios nos hace a nosotros. Y les voy a decir nada más un versículo que tiene 2 promesas a la vista. Tercera de Juan 2, porque nada más tiene un capítulo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Ahí es una promesa que Dios nos quiere que seamos prosperados. Sí está hablando de economía, hermanos. Está hablando de dinero. Pero cuando dice que seas prosperado en todas las cosas, o sea que estemos bien de todo, hermanos. Porque si yo tengo un carro y choco, tengo que gastar. Al que choqué le tengo que pagar. Mi carro lo tengo que reparar. Y ahí hay dinero que gasto. Dice, bueno, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Si voy con un doctor o al hospital, tengo que pagar el doctor y tengo que pagar hospital, medicinas. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Es una promesa. Y la segunda, y que tengas salud. Entonces esa es la segunda promesa. Dios quiere que yo tenga salud. Y hermanos, cuando yo vine a Cristo, yo traía el azúcar alta. Y pues Dios me protegió. No me morí, hermanos. Entonces, ahí se cumple lo dicho. Y que tenga salud. Actualmente, hermanos, yo el azúcar la manejo 90, 100, 110. De ahí no sube. Entonces, el azúcar es una enfermedad que son como 7. Cuando te enfermas de la circulación, te pueden cortar la pierna, hermanos. Cuando te enfermas del riñón, te pueden hacer diálisis. Cuando te enfermas de los ojos, te puedes quedar ciego.
Cuando te enfermas del corazón, te puede dar un infarto, o a mí me dio una vez. Bueno, son como 7 enfermedades, hermano. Pues ahorita actualmente voy cada 6 meses a hacerme análisis y nada más voy a que me digan, está usted bien sano, hermano. Y a mí me da mucho gusto. Se cumple la promesa de Dios. Bueno, hermanos, yo ya nomás lo que quiero decirles es un versículo, ya para finalizar, pero antes quiero recordarles que lo importante de este versículo es que recibamos lo que está aquí escrito, que recibamos a Jesús en el corazón, porque así aseguramos que Dios viva dentro de ti, que Dios esté, que Dios te ayude, que sea Dios el que haga todo. Yo antes lo que hacía no tenía nada que ver con lo que hago yo actualmente, porque hago todo lo que Dios ordena aquí, hermano. Solamente quiero decirles el último versículo, hermano. Cuando yo termine de decirlo, quiero que me ayuden a decir amén 2 veces. Y este versículo es Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea su nombre.